Hola, muy buenos días. Yo soy Genaro Bermejo y les doy la bienvenida a esta conferencia virtual. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo. Sabemos que es tiempo de cuarentena y muchos de los estudiantes que se están conectando el día de hoy gozan de su periodo vacacional, entonces agradecemos doblemente el esfuerzo de estar al pendiente de estas transmisiones y dedicar un espacio de este tiempo de descanso a estar al pendiente de este esfuerzo que está haciendo la Facultad de Derecho y Criminología. Quisiera en primer lugar, presentarme, tu servidor Genaro Bermejo Acosta, soy maestro en la Facultad de Derecho y Criminología, abogado desde hace ya algunos años, y el motivo de estas conferencias virtuales es tratar de aprovechar esta época de las herramientas que nos proporcionan las tecnologías de la información en esta época, hacer frente a estos retos que derivan de la situación de emergencia sanitaria que todos ya conocemos y estamos de alguna manera experimentando. Quisiera también agradecer la invitación de nuestro director, el maestro Óscar Lugo Cerrato, a participar en esta dinámica de conferencias virtuales. Celebro y felicito que se tome este tipo de iniciativas, que se experimenten este tipo de dinámicas y a diferencia de las conferencias en vivo o las conferencias grabadas, que también es una herramienta, un recurso muy útil y valioso, este tipo de dinámicas de conferencias o transmisiones en vivo tienen retos importantes porque aquí no se pueden ocultar las fallas. Cualquier error que se comete durante la grabación resulta muy, muy evidente. Y pero la gran ventaja que presenta este tipo de herramientas es que podemos interactuar con todos los participantes durante la transmisión en vivo y terminada esta. Entonces, te ruego que participes con nosotros, que colabores, que nos retroalimentes con tus comentarios y además con tus reacciones en Facebook, tus likes, tus, tus conferencias, perdón, estoy distraído aquí con un mensaje que nos acaba de llegar. Les invito a los que se están conectando a través de mi página personal, Genaro Bermejo, o la página de la oficina Mi Asesor Legal, que lo hagan a través de esta página de la oficial de la Facultad de Derecho, que es @UANLFaclic, para que tengan acceso a esta transmisión. Después de estos agradecimientos y el reconocimiento del esfuerzo que está haciendo nuestra institución, quisiera reiterar la invitación a que interactúes con nosotros a través de las reacciones en Facebook o de tus comentarios. Vamos a tratar de estar haciendo interactuando con ustedes, dando respuesta a cada uno de los comentarios. Y además, si termina la transmisión y tienes algún comentario que hacer o alguna pregunta que formular, vamos a estar al pendiente de ellas para tratar de contestarlas en breve término. El tema que quisiera compartir contigo el día de hoy es los ámbitos de regulación del derecho mercantil. Una pregunta que surge para los que están preparándose en esta carrera, para los estudiantes de derecho, es ¿qué voy a hacer o por qué es importante distinguir los ámbitos de regulación del derecho mercantil de otras áreas del derecho? Cuando uno empieza a estudiar la carrera de abogado, en los primeros semestres estamos empezando a ver historia del derecho, introducción al estudio del derecho, derecho romano, sociología, etcétera. Y como en cuarto semestre más o menos, los programas académicos incorporan el estudio del derecho mercantil. Muchas veces esta dinámica en los programas académicos hace que el estudiante se plantee una interrogante: ¿por qué estoy estudiando derecho mercantil si muchas de las instituciones que vemos en esta disciplina se parecen mucho a las de derecho civil? Por ejemplo, derecho civil obligaciones, derecho civil contratos. Muchos de los contratos regulados por la ley civil pareciera que se repitieran a la hora de ver la ley mercantil. Pero aquí viene una reflexión. Es muy importante saber distinguir
cuando un acto, cuando una operación es regulada por el derecho mercantil, porque el tratamiento que el legislador da a un fenómeno, a un acto, a una operación, a un contrato en el ámbito del derecho civil es distinta, a veces diametralmente distinta, a la que le da en el ámbito del derecho mercantil. ¿Cómo es esto? Te voy a poner solamente uno o dos ejemplos. Si tú analizas el contenido del artículo 17 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en el que contempla la figura doctrinalmente conocida como la lesión civil, nos dice la ley civil que cuando una persona, abusando, aprovechándose de la ignorancia, inexperiencia o miseria de otra, obtiene un lucro excesivo, evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir la rescisión del contrato y si esta fuera imposible, la reducción equitativa de su obligación. Esta figura contemplada en la ley civil es una gran herramienta en materia de obligaciones cuando a ti como abogado te toca asesorar a una persona a la que están, voy a hablar coloquialmente, están chamaqueando, se queja de que, oye, abusaron de mi ignorancia, de mi inexperiencia en tal materia y se están aprovechando de mí. Gracias a esta disposición contenida en el Código Civil del Estado de Nuevo León, pudiera darse que un juez declare que ese contrato debe quedar sin efectos. Y si no se puede dejar sin efectos, imaginemos un préstamo de dinero en donde el dinero ya se usó, no lo puedo devolver. Bueno, la repercusión o la trascendencia de esta figura es que el juez va a ordenar que la obligación del deudor se reduzca de manera proporcional a lo que la contraparte, al beneficio que obtuvo la contraparte. Si contemplamos, por otro lado, las disposiciones de la ley mercantil, nos vamos a encontrar un artículo que es el 78, en el que se basa, o más bien basado en un principio al que llamamos principio de autonomía de la voluntad, que también existe en materia civil, pero con el matiz que te acabo de proponer. Pero este principio de autonomía de la voluntad contenido en el artículo 78 del Código de Comercio, que tiene también incorporado ahí este principio del pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga, dice que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en los términos que aparece que quiso obligarse. Hablando en términos coloquiales, voy a hacer aquí un paréntesis, tratando de esta conferencia probablemente comparada con las conferencias que has escuchado en días previos, el doctor Francisco Gorjón, la doctora Alicia Tamés y otros tantos conferencistas destacados, esta conferencia que estoy dando yo probablemente vaya a tener casi el nivel de un episodio de Plaza Sésamo, pero bueno, estoy pensando en que la audiencia está incorporada por personas que apenas están a punto de estudiar nuestra carrera de Derecho, otros tantos que están en los primeros semestres, y aunque reconozco que hay colegas muy destacados con grado de maestría y doctorado, discúlpenme, probablemente lo que estoy diciendo son obviedades, pero espero me comprendan porque es medio complicado dirigirnos a una audiencia tan variada y tan mixta en cuanto a niveles de preparación. Entonces, estos ejemplos probablemente puedan sonar, insisto, muy básicos, pero espero sean útiles para todos. Volviendo a este principio del artículo 78, si quisiera yo plantearlos en palabras sencillas o en palabras coloquiales, si la ley que me aplican es la ley civil, es como que, oye, señor juez, me chamaquearon, abusaron de mi ignorancia, de mi inexperiencia, de mi miseria, por favor, ayúdame a que el importe de mi obligación se reduzca o echar atrás los efectos del contrato. Y el juez probablemente se lo va a conceder. Pero si nos vamos al ámbito del derecho mercantil, los términos en los que está redactado el artículo 78 casi nos indican, así firmaste, no puedo decir aquí una mala palabra, pero si así firmaste, te atienes a lo que firmaste. No puedes invocar que desconocías, que eras ignorante en la materia, porque en el ámbito del derecho mercantil cada uno se obliga en los términos que aparece que quiso obligarse, sin que la obligación dependa de formalidades, etcétera. Te invito a darle una lectura a este artículo. Con esta reflexión, habrá otros ejemplos, por ejemplo, en materia de intereses, la generación de los intereses sobre deudas
se calcula o el tratamiento es distinto de acuerdo a las reglas contempladas en la ley civil comparadas con las reglas contenidas en la legislación mercantil, pero esos son solamente unos ejemplos de la repercusión o de los efectos que tiene la aplicación de un marco normativo a otro, la ley civil contra la ley mercantil. Si nos vamos entonces al ámbito de regulación de la ley mercantil, o cuándo puedo yo saber si un fenómeno, si un contrato, si una operación que me están planteando a mí como abogado en una sesión de asesoría es regulada por el derecho civil o por el derecho mercantil, obviamente pensando en los efectos y en las repercusiones que la legislación aplicable va a traer a mi caso, es importante conocer que la legislación aplicable depende de fundamental, si es o no ámbito de regulación de esta área del derecho. Y para ello te propongo lo siguiente. ¿Cuáles son los ámbitos? La pregunta es, ¿cuáles son los ámbitos de regulación del derecho mercantil? Puedo resumir la teoría y las doctrinas y la legislación en estos 3 puntos. Número 1, los comerciantes. Número 2, los actos de comercio. Y número 3, las cosas mercantiles. Poniéndolo así parecería muy sencillo, muy básico, insisto, para la gente, los colegas profesionistas que tienen años de experiencia en la materia, parecería una obviedad lo que estoy diciendo, pero esto tiene que ver con algo que voy a plantearte enseguida. Si voy desmenuzando esta información, cada uno de estos factores o cada uno de estos ámbitos de regulación del derecho mercantil, comenzaría por los comerciantes. Y para hablar de comerciantes, tendría que preguntarme quiénes son los comerciantes o, de acuerdo a la ley, quiénes son considerados comerciantes. Si yo abro mi legislación mercantil, el Código de Comercio para los efectos de los abogados que litigamos en México, dice el artículo 3 y siguientes, que los comerciantes son las personas que, teniendo capacidad legal para el ejercicio del comercio, hacen de su ocupación ordinaria. Yéndonos a este ejemplo, serían comerciantes la persona que tiene un negocio, un changarro, una bodega en un mercado de abastos, porque hacen del comercio su ocupación ordinaria. Sin embargo, la ley también dice que hay personas que, sin ser comerciantes, quedan sujetos a las leyes mercantiles cuando realizan un acto de comercio, y ahí caemos en el segundo ámbito de regulación del derecho mercantil, que son los actos de comercio. La segunda pregunta, ¿qué tipos de comerciante existen? Basándonos en esto que te acabo de comentar, podemos decir que existen comerciantes ordinarios, los que hacen del comercio su ocupación ordinaria, o los comerciantes eventuales o accidentales, que aunque dice la ley que no son en derecho comerciantes las personas que eventualmente realizan un acto de comercio, un maestro, un profesionista, probablemente no caigan en la categoría de comerciante, pero si en algún momento realizan un acto de comercio, quedan sujetos a las leyes mercantiles y por eso la doctrina los ha clasificado en una categoría que le llamamos comerciantes accidentales o eventuales, pero quedan sujetos a la ley mercantil. Una de las características de la ley mercantil o de la legislación mercantil es que, perdóname por ponerlo en términos tan coloquiales, pero es muy aborazada, trata de llevar todo a sus terrenos y una operación que no era en principio mercantil se convierte en mercantil por algún ingrediente de los que vamos a estar platicando en esta conferencia. ¿Qué tipos de comerciantes existen? Entonces, los ordinarios, y los eventuales o los accidentales. Una segunda categoría podemos decir que son los comerciantes individuales, las personas físicas que se dedican al comercio con todo lo que ello implica. Y el número 2 es los comerciantes colectivos o las sociedades mercantiles, que eso es todo un curso de un plan académico, un programa académico que habla exclusivamente de sociedades mercantiles. Esta materia de derecho mercantil es columna de la formación de los abogados, de los profesionales del derecho, porque la están viendo desde tercer, cuarto semestre de la carrera de licenciatura, pero después en posgrado, en maestrías como la que tenemos nosotros de derecho con orientación en derecho de los negocios, también se vuelve columna vertebral y hay muchas vertientes que nacen de esta disciplina. ¿Cuáles son los impedimentos para el ejercicio del comercio? ¿Quiénes no pueden ser comerciantes? Te invito a que revises el artículo 12 del Código de Comercio, pero en principio, y tratando de hacer un resumen muy rápido de quiénes no pueden ejercer el comercio, podemos decir que en primer lugar son las personas que han sido declaradas en quiebra en un procedimiento
contemplado también por una ley especial, en virtud de la cual estas personas son etiquetados, vamos a decirlo así, como incapaces para el ejercicio del comercio. Hablando nuevamente de manera coloquial, estas personas, los quebrados que no han sido rehabilitados, quedan con una etiqueta mientras no sean rehabilitados de que son incapaces, ineptos para el ejercicio del comercio, y la ley los sanciona de esta manera. También están impedidos para el ejercicio del comercio los corredores. Esta fracción 1 del artículo 12 habla de corredores, pero no explica qué son. Para eso nos tenemos que remitir a una figura jurídica y una ley especial de la correduría pública, en donde tenemos que hay personas facultadas por el gobierno federal para dar fe, actuar como fedatarios, valuadores, intermediarios. Estas personas, por la situación de privilegio de la que gozan en cuanto a la información que tienen en manos, también están impedidas por el ejercicio del comercio, porque están en una situación de ventaja frente al resto de los comerciantes. La fracción tercera nos habla de este artículo 12 que tampoco nos dice que tampoco pueden ejercer el comercio las personas que han sido condenadas por sentencia ejecutoriada por delitos contra la propiedad. Esto también, fíjate cómo el derecho mercantil impacta en ciertas áreas del derecho penal y se van armando un rompecabezas, las piezas van embonando, el derecho mercantil con el derecho penal, pero esta es otra limitante también para el ejercicio del comercio. Después de ver cuáles son los impedimentos para el ejercicio del comercio, y si tú no estás en ninguna de estas hipótesis legales, de estos escenarios legales, podemos decir que eres apto para el ejercicio del comercio siempre y cuando tengas la capacidad legal entendida en los términos de un curso de derecho civil como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y tener la facultad legal de ejercer en primera persona, que esto normalmente de esta facultad gozan las personas mayores de edad, los que hayan cumplido ya los 18 años. Después de este tema de los comerciantes, voy al segundo tema, que es los actos de comercio, que es el segundo ámbito de regulación del derecho mercantil. Y para esto tendríamos que, te propongo hacer un análisis del artículo 75 del Código de Comercio. Este artículo 75 del Código de Comercio, para el estudiante de Derecho, y voy a hablar probablemente de manera muy subjetiva, cuando estamos en cuarto, quinto semestre y nos hacen memorizar las 25 fracciones del artículo 75, es una tortura. Y esta tortura se agrava, este grado de frustración se agrava, porque después del análisis y o memorización de estas 25 fracciones del artículo 75, en la que contiene el catálogo de las operaciones que son consideradas para los efectos legales como un acto de comercio, el legislador termina con una frase más o menos así. Dice: cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Esto dice la fracción 25, es decir, el estudiante de Derecho, después de haberse aventado el análisis, el estudio de 24 fracciones, unas fáciles y otras un poco complicadas de entender, se encuentra con una fracción 25 en donde el legislador le está diciendo, haciendo una traducción otra vez al lenguaje coloquial, el legislador le está diciendo: ¿sabes qué? Ya me cansé de poner elementos en este catálogo y será acto de comercio todo lo que se parezca a las 24 previas. Entonces, al estudiante del derecho y al abogado en el ejercicio de la profesión le implicará un reto más o menos grande el determinar cuándo hay una naturaleza análoga a las primeras 24 fracciones de este artículo. Y todavía remata el legislador, esto lo comentamos normalmente en clases presenciales con los alumnos de cuarto semestre, oye, todavía remata el legislador como diciendo: oye, pero ¿qué pasa? Imagínate un legislador que se hubiera planteado la duda: ¿qué pasa si el estudiante de Derecho, si el abogado no sabe o no encuentra la esencia para distinguir cuándo hay una naturaleza análoga o no y contemplar en este catálogo otros actos como actos de comercio? Y el compañero le dijo: ¿sabes qué? Si tienen dudas, no me pregunten a mí, pregúntenle a un juez. Y eso es prácticamente de manera literal lo que dice la última parte de la fracción 25 del Código de Comercio, del artículo 75 del Código de Comercio, que establece: en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Insisto,
Esto es algo así como, si tienes dudas no me preguntes a mí, dice el órgano legislativo, ve y pregúntale a un juez. Esto, insisto, incrementa el grado de frustración del estudiante de Derecho y o del abogado en el ejercicio de la profesión, y esto nos lleva a la necesidad de hacer unas reflexiones en torno a cuándo vamos a estar ante la presencia de un acto de comercio y cuándo no. De las 25 fracciones que constituyen este artículo 75, hay unas muy claras, pero hay otras que pudieran ser medio ambiguas o poco entendibles, pero yo te propongo, como le propongo a los alumnos de cuarto semestre y o en maestría cuando estamos viendo una materia relacionada con esta disciplina, les propongo lo siguiente. Hay que buscar un patrón en el artículo 75 del Código de Comercio para identificar cuándo estamos ante la presencia de un acto de comercio. Y este patrón va surgiendo a través de hacer 4 preguntas. Estas 4 preguntas funcionan como una especie de criba, de filtro. Si pasas la primera, te vas a la segunda. Si en la segunda no se te despeja la duda, pasas a la tercera, y si no, pues te vas a la cuarta. Hay ocasiones, hay actos u operaciones que pueden caber en una o dos de estas, o tal vez más de estas preguntas, de estos factores, pero te invito a hacer un análisis de estos factores. Lo primero que te tienes que cuestionar cuando ponen en tus manos un asunto para análisis, para revisión y o para definir estrategias legales, probablemente hasta estrategias procesales, para saber ante qué juez vas a comparecer. Probablemente tu asunto lo tengas que promover ante un juez civil o ante un juez mercantil. Desde ahí definitiva, y desde ahí empieza el reto para el abogado. ¿Cuál ley regula mi acto? ¿Qué ley procesal me van a aplicar? ¿Cuál ley sustantiva van a aplicar? Código civil, legislación mercantil. Entonces, primero, ¿qué ley lo regula? Si un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa, revisas en qué ley viene regulado, te vas a encontrar que viene regulado en el Código Civil. Si tú revisas el contrato de arrendamiento, te vas a dar cuenta de que también viene regulado en el Código Civil. Si buscas un contrato de cesión, de donación, de mutuo, todos de comodato, de permuta, todos vienen regulados en la legislación civil. La mayoría de ellos vienen regulados en la legislación civil. Entonces, si a la primera pregunta, ¿qué ley regula el acto? Y tu respuesta sea el Código Civil, pasa por favor a la segunda pregunta, porque probablemente haya ingredientes que conviertan esta operación regulada por la ley civil en una operación de comercio. La fracción primera del artículo 75 nos dice que son actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres que se verifican con propósito de especulación comercial. Estas palabras son muy amplias. ¿Qué significa enajenar? ¿Qué significa adquirir? ¿Qué significa alquilar? Todo esto insisto, es muy amplio. En la palabra adquirir o enajenar, adquirir es convertir algo que era ajeno en propio y enajenar es convertir algo que era propio en ajeno. Estas dos palabras encuadran en muchos escenarios legales. Por ejemplo, una compraventa es una forma de adquirir o enajenar. Una donación es una forma de adquirir o enajenar. El fenómeno de la prescripción adquisitiva, por ejemplo, también es un fenómeno en virtud del cual se adquiere y o se desprende una persona de bienes, derechos o posesiones. Todas estas figuras jurídicas contempladas dentro del marco de la enajenación o adquisición pueden ser encontradas en la ley civil. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que va a convertir esta operación de civil a mercantil? Pasamos al segundo cajón de este archivero imaginario, que es con qué propósito se realiza la operación. Esta fracción primera y segunda del artículo 75 nos habla de enajenaciones, adquisiciones, alquileres. El segundo habla de compraventas de bienes inmuebles, pero en los dos viene un ingrediente específico, que es el propósito de especulación comercial. Si yo encuentro en mi operación este propósito de especulación comercial, que ya habrá oportunidad de platicar sobre qué debemos entender por especulación comercial o propósito de lucro, que es un factor esencial de la materia mercantil. Pero si encontramos este factor, ya se convierte, una operación que en esencia era civil, se convierte en operación mercantil y la legislación aplicable es la mercantil. Y el juez que va a atender mi litigio será un juez especializado en la materia mercantil.
¿Qué pasa? Voy a plantear un ejemplo. Imagínate una persona que transmite sin intención de lucro, no tiene propósito de especulación comercial, y este ejemplo lo planteo normalmente en clase. ¿Qué pasa si una persona que es dueña de acciones en una empresa quiere ayudar económicamente a un amigo o un hermano y le vende a un peso mexicano, le vende una acción de una empresa? Económicamente el valor de esa acción es mucho mayor, pero vende una acción a un peso. ¿Habrá propósito de lucro en esta operación de compraventa? A mi muy humilde forma de ver, no hay un propósito de lucro, porque la persona que está transmitiendo no le está ganando nada, y la persona que está recibiendo, pues lo está recibiendo casi a título de donación. No sabemos si va a tener utilidades o no a fin de año, eso ya lo veremos después, pero por lo pronto esta operación de compraventa no tiene propósito de lucro, pero es una operación mercantil. Si buscamos el patrón, me voy al número 3 que pongo aquí en la pantalla. El factor número 3 para determinar la naturaleza mercantil de un acto sería la naturaleza de la cosa objeto de la operación. No es lo mismo vender una casa, un carro, una computadora, un costal de papas. Saludos a mis alumnos de cuarto semestre. No es lo mismo vender una computadora que vender una acción de una sociedad mercantil. Esta acción de una sociedad mercantil existe no en el mundo natural, existe solamente en el mundo del derecho y del derecho mercantil. Una acción de una sociedad mercantil existe no por el pedazo de papel, sino porque la ley mercantil le asigna un valor jurídico específico. Y al amparo o a la luz de esta ley mercantil, este pedazo de papel es una cosa mercantil y convierte la operación en una operación de comercio. El último factor para determinar si un acto es mercantil o no, te sugiero que lo analices de la siguiente manera. La pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de las personas que participan en la operación? Si yo le pido dinero prestado, esto es un ejemplo, si yo le pido dinero prestado a mi papá, probablemente ese dinero prestado me lo presten sin ningún interés de lucro y yo lo estoy pidiendo para cubrir una necesidad básica. Entonces, eso encuadra en una figura jurídica contemplada en el Código Civil como contrato de mutuo. Este contrato de mutuo es civil y en el contexto que te estoy sigue siendo una operación civil. Pero si esta misma cantidad de dinero, con las mismas condiciones de pago, tiempos, términos, plazos, lo pido a un banco, esa operación se convierte en una operación mercantil por la naturaleza de la persona o de las personas que intervienen. Un banco es un ente, una persona moral regulada por la legislación mercantil, y nada más por eso se convierte en una operación que en esencia pudiera ser una operación civil si la celebrara otro tipo de personas, se convierte en una operación mercantil. Estos 4 factores que determinan o que ayudan a determinar la naturaleza mercantil de un acto son ampliamente discutibles. Hay muchas cosas que muchas variables, o como dicen en el rancho, muchos asegúnes de los que pudiéramos discutir, pero te invito a que a través de los comentarios que nos formulas en esta red social, o a través de dudas directas a la página de la facultad o a la página de tu servidor o al correo de tu servidor, poder ir ampliando un poquito los comentarios en torno a estas. El tercer factor o el tercer ámbito de regulación del derecho mercantil son las cosas mercantiles, de las cuales ya platicamos. Un ejemplo de las cosas mercantiles son las acciones que emiten las sociedades mercantiles, los títulos que emiten las propias empresas, los títulos de crédito, cheques, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, certificados de depósito. Todos estos son papeles, títulos contemplados por la legislación mercantil. Y como ya lo decíamos, a la hora de hacer el análisis de los actos de comercio, en una operación que pudiera ser en esencia civil, la convierten en una operación mercantil. Espero haber sido claro o más o menos claro en esta exposición y destacar la importancia que tiene tener la habilidad, la destreza, la competencia, nos dicen ahora en los planes académicos, adquirir la competencia para distinguir cuando un fenómeno, cuando una operación está regida o regulada por el mundo de la legislación civil y cuando está regulada por la legislación mercantil, porque tendrá repercusiones importantes en el quehacer profesional
del abogado y de la abogada. Espero que estas reflexiones hayan sido de utilidad para ti y quedo atento a tus comentarios. Te invito, insisto, a darle like y seguir la página de la facultad en @UANLFacvic. Te invito también a seguirnos en la página de la oficina, @miasesorlegal, y estamos aquí al pendiente para dudas y comentarios durante otros 5 minutos con el tiempo que nos asignan. Muchas gracias a todos los que están al pendiente. Doctor José Stil, gracias por estar atento a la conferencia de su servidor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. De asistencia muy amable. Si hubiera algún pregunta o comentario, estaré atento a ellas al final de la transmisión. Quedo a sus órdenes y atento a sus comentarios. Sin más por el momento, reitero el agradecimiento a nuestro director, el maestro Oscar Lubato, y a los expositores que me precedieron en turno a estas conferencias virtuales. Felicidades por esta iniciativa y por esta dinámica. Nos vemos pronto. Hasta luego.